confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y hoy quiero hablar sobre el tema, hermanos, la doctrina de la sufrología. Creo que es una palabra que la inventé yo, que no la he podido encontrar, pero esa palabra explica lo que quiero tratar con ustedes hoy. La sufrología. Eso habla sobre un tratado, un documento sobre lo que es el sufrimiento. Y la sufrología describe el dolor, el sentir y la tristeza de una persona. Así que nos vamos a meter ahí en ese tema, en la doctrina de la sufrología. Pablo había hecho toda una recorrida aquí. Él había sido apedreado, había sido dado por muerto y se quitó las piedras de encima y volvió a entrar en la ciudad a predicar. Y estaban estableciendo los ancianos, los pastores en las iglesias. Y él entró a la ciudad de nuevo para animar a los hermanos en la fe, a seguir en el camino del Señor con firmeza. Y él hace esta declaración aquí, dice que es necesario que para entrar al reino de Dios pasemos por muchas tribulaciones. Es decir, que en la vida del cristiano van a aparecer muchas etapas de sufrimiento. Y él dice, en el sufrimiento tenemos que encontrar aliento, en el sufrimiento tenemos que encontrar fortaleza. Después va a venir la premiación, el bienestar, pero antes de entrar al reino de Dios hay que padecer tribulaciones. Ahora, la palabra tribulación aquí, esta palabra habla de una presión, de una fuerza que aplasta. Ese es el significado de la palabra tribulación. Una presión es una fuerza que aplasta. Y Pablo le había escrito a los Corintios en la segunda carta, y él les dijo en el capítulo 4, versículo 8, dice: estamos nosotros atribulados, dice, pero no angustiados. Es decir, que en el ministerio de predicador iba a haber allí tiempo de mucha presión, dice, pero no estamos nosotros angustiados. La palabra tribulación hace una referencia a un sufrimiento interior, pero también la palabra tribulación tiene que ver con un estado de angustia, como de abatimiento, de congoja, de tristeza. Y a veces la palabra tribulación tiene que ver con eventos desafortunados, cosas inesperadas que suceden en la vida, situaciones que son lamentables. La palabra tribulación también tiene que ver con persecuciones, no solamente con un estado emocional interior, sino que tiene que ver con persecuciones del enemigo. Y cuando no es el diablo en persona, usa sus demonios, y cuando no usa sus demonios, usa sus agentes, pero el cristiano muchas veces va a estar en persecución. Esta palabra tribulación yo se la voy a recordar leyendo Apocalipsis 2:10, donde dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este es un mensaje para la iglesia en Esmirna. Y dice la palabra: no temas en nada lo que vas a padecer. Ahí vemos una iglesia sufriendo, hermanos sufriendo, y ellos estaban ahí en medio de la persecución. Y aquí anticipa Juan, dice: y algunos irán a la cárcel y padecerán por 10 días. Algunos que estudian la palabra, los teólogos, piensan que estos 10 días se refieren a las 10 persecuciones que recibió el cristianismo bajo el imperio romano, bajo el imperio de los Césares. Posiblemente lo sea, pero aquí está también una voz de aliento en medio de la tribulación, en medio de algunos que son llevados a la cárcel. Dice: mantente firme, dice, para que el Señor te dé la corona de la vida. Después de las aflicciones, después de las tribulaciones, viene el tiempo de recompensa, viene el tiempo de premiación. Así que, hermanos, estamos entrando en este tema que nos habla sobre la sufrología, lo que tenemos que aprender como cristianos, que muchas veces vamos a tener que padecer. El mismo Señor Jesucristo, Él se levantó como un ejemplo
padecimientos. Él tuvo que soportar muchos padecimientos. Así que vamos a empezar a buscar un poquito en la historia, la enseñanza del Señor Jesucristo. Así que les voy a llevar por un momento a Isaías, el capítulo 53. Isaías, el capítulo 53, es un capítulo profético donde habla acerca de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y allí en ese capítulo 53 voy a llamarles la atención con el versículo 3. Isaías capítulo 53 y versículo 3. Hablando del Señor Jesucristo, dice que él iba a ser despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Quiero que observe ahí, hermano, que dice que el Señor iba a ser un varón de dolores, experimentado en quebranto. El Señor experimentó en su vida todos los dolores humanos, todos los dolores emocionales y físicos. Me gustaría repetir esa idea, que el Señor experimentó todos los dolores humanos, emocionales y físicos. No había ninguna clase de dolor que le resultara desconocido. La Biblia lo define como un varón experimentado en quebranto. Por eso cuando nosotros pasamos por luchas, por pruebas, por tiempos difíciles, tenemos que ir al Señor confiadamente, porque Él entiende todo nuestro dolor, toda nuestra preocupación, toda nuestra aflicción, porque Él es un varón de dolores, experimentado, tiene mucha experiencia en quebrantos. Él fue herido de forma verbal. Le atacaron con lenguas que eran como espadas afiladas. Le atravesaron con palabras, hermanos, como si fueran saetas, y palabras venenosas usaron contra él. Él experimentó el dolor de la calumnia, de la mentira que decían sobre él, las difamaciones que tuvo que soportar. Un varón de dolores experimentado en quebranto. Mirando la vida del Señor, él tuvo que sobrevivir a la negación de Pedro. ¿Recuerdan? 3 veces le negó Pedro. Él tuvo que sobrevivir a las dudas de Tomás. Él tuvo que sobrevivir a la traición de Judas el Iscariote, y tuvo que sobrevivir a la persecución del apóstol Pablo. Todos los dolores humanos él los conocía absolutamente todo. Físicamente, nuestro Señor Jesucristo recibió golpes, hermanos, realmente duros. Esos golpes del látigo que despedazaron su carne. Fue azotado, hermanos, sin compasión, sin misericordia. Esos soldados descargaron sobre el cuerpo del Señor toda esa furia asesina. Él soportó todos los dolores, experimentado en quebrantos. Y allí, hermanos, le trataron como un delincuente, como un sedicioso, alguien que se rebeló contra el poder del César, y lo crucificaron con ladrones, lo trataron como un malhechor. Sin embargo, la Biblia dice que él anduvo por esta vida haciendo bienes, y lo crucificaron como si fuera un malhechor. Lo trataron como un delincuente. Y aquí en Isaías 53 quiero que observen un detalle en el versículo 8. Dice la palabra de Dios ahí, dice Isaías 53, verso 8. Dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Observe ese detalle que dice: fue cortado de la tierra de los vivientes. Eso quiere decir, hermanos, que fue arrancado de la tierra con una muerte violenta, cortado, así, de una sola vez, de una manera violenta. Y esa era la referencia a la muerte de cruz. Ahí en ese madero, sus manos fueron clavadas, sus pies fueron clavados, su costado fue abierto por la lanza del soldado romano. Un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Así que, hermano, esta es la doctrina de la sufrología, de los sufrimientos, y nosotros tenemos que aprender mirando a nuestro Señor y a nuestro Salvador Jesucristo, porque Él pasó por todas las clases de dolores, y Él fue adelante en su ministerio. Él acabó la obra con aquel grito triunfal en la cruz: consumado es. Lo consiguió, alcanzó el propósito para que Él vino a este mundo, morir por los pecadores. Así que la lección para nosotros es que en medio de las dificultades,
las aflicciones, las tribulaciones de nuestra vida, tenemos que ir adelante, seguir a la meta. Esos tienen que ser obstáculos que debemos aprender a superar en nuestra vida. Mirando al Señor, Él es el gran ejemplo. Y ahora les voy a llevar a la carta de Pedro, que habla también las mismas cosas que dice Isaías. Pedro tomó 5 cosas de Isaías, yo solamente voy a mencionar una, quizás 2. Así que si me acompaña ahora la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, el capítulo 2, y vamos a leer allí versículos 20 hasta el 23. Primera carta de Pedro, el capítulo 2, los versículos 20 hasta el 23. Dice la palabra, hermanos, dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora, mira hermano, algunos pueden interpretar mal y decir, nosotros como cristianos fuimos llamados a padecer, a sufrir. No. Nosotros en primer lugar la Biblia nos enseña que hemos sido llamados a su luz admirable. Hemos sido llamados de muerte a vida. La Biblia también nos enseña que hemos sido llamados a la gloria eterna, su luz admirable, de muerte a vida, a la gloria eterna. Pero en ese proceso que vamos hacia allá, a la presencia del Señor, vamos a encontrarnos con algunas bofetadas en el camino. Vamos a encontrarnos con algunos golpes en nuestra vida. Como les dije hace un ratito, Jesús anduvo por esta vida, hermano, haciendo bienes. Sin embargo, recibió toda clase de maltrato. Y nosotros, hermanos, tenemos que prepararnos porque vamos a tener nuestra porción en esta vida. Aquí en el mundo no estamos participando en un festival de caricias. Los cristianos, hermanos, no estamos desfilando en una amplia avenida preparada para lucirse. Los cristianos estamos en un territorio enemigo, en un territorio hostil, y por eso es que el Señor nos advierte de toda la clase de maltrato. Pero mientras nosotros recibimos maltrato, la Biblia nos recuerda a través de Gálatas 6, el versículo 9, dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que cuando el mundo me maltrata, hermano, yo tengo que seguir haciendo el bien. Y esto es lo que Pedro resalta aquí. Dice que el Señor Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Esta palabra, hermano, que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, la idea del pasaje habla de un niño que está escribiendo el alfabeto, las letras del alfabeto, teniendo un modelo abajo. Eso es lo que nosotros le llamamos calcar. Nos dan ahí todo un dibujo, nosotros ponemos una hoja encima, la apretujamos y seguimos. Y esa es la idea de este pasaje. Ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas, es decir, para que copiemos, para que seamos un calco de lo que fue el andar de nuestro Señor aquí. Y nosotros tenemos que pisar, no al costado de su huella, sobre sus mismas huellas tenemos que andar. Por eso dice la Biblia, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. No podemos equivocar el camino, no podemos errar el camino, porque las huellas del Señor están frescas, están visibles. Las huellas del Señor son inconfundibles. Y nosotros tenemos que conocer la medida de esas huellas, el tamaño de esas huellas, y ahí justamente sobre ellas poner nuestros pies y andar con Cristo. Esta palabra pisada, ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Esta palabra pisada, mis hermanos, significa una pista o una línea de huellas. Una pista o una línea de huellas. Algunos de ustedes quizás anduvo ahí en el avión. Yo ya tantos años, 25, 26 años sobre esos aviones,
Pero cuando se aterriza, hermanos, de noche en cualquier aeropuerto, y ahí viene el avión y usted ve toda una filita de luces, una cinta, ahí, 2 cintas, ¿no? Y ahí entra el avión, ahí en el medio entra. Y usted está tranquilo. Eso es inconfundible para el piloto del avión. Él tiene que aterrizar ahí entre medio de esas 2 líneas. Si no, va a estar el problema. Y el cristiano tiene que andar sobre las huellas de Cristo, si no, va a estar el problema. No puede irse ni a la izquierda ni a la derecha, tiene que andar sobre esas huellas. Y ahora, hermanos, dice él que no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Esto está ahí en Isaías 53, nosotros no lo hemos leído, pero está ahí. Dice que él como cordero fue llevado al matadero. Y dice, enmudeció y no abrió su boca. Y allí, hermano, cuando le injuriaban frente a la cruz, la Biblia enseña en el Salmo 22, por ejemplo, que pasaban frente a la cruz, dice que meneaban la cabeza, estiraban los labios, se burlaban, toda clase de burla, con su cuerpo ahí destrozado, malherido en esa cruz, y encima la gente le injuriaba, encima le insultaba, encima, pero él podría haber dado una orden y mandar a todos sus torturadores al infierno si quería, pero no lo hizo. Dice la Biblia, él tuvo la conducta de un cordero. El cordero se entrega mansamente a la muerte y él fue a esa cruz como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era necesario que él muriera en esa cruz para que nuestros pecados sean quitados, para que nuestros pecados sean eliminados por la sangre preciosa que él derramó allí. No hizo pecado, dice Pedro, repitiendo las palabras de Isaías, ni se halló engaño en su boca. A pesar de los maltratos, hermano, él tuvo un dominio, un control total sobre su lengua. Si alguien nos trata mal, nos agrede, nos insulta, no nos quedamos como pollito mojado. Muchas veces queremos reaccionar o quizás subir la apuesta y decir palabras más duras y más fuertes que las que nos dicen. Pero él tuvo la conducta del Cordero de Dios. Dice, enmudeció y no abrió su boca. Y aquí está la lección para nosotros. Mire, hermano. Dice allí en el verso 23, primera de Pedro 2, verso 23, dice que cuando le maldecían no respondía por maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quiero llamarle la atención en esa palabra que dice encomendaba. Esa palabra encomendaba la causa, es decir, que él le entregó a Dios la situación. Él en esa cruz descansó y confió en Dios. Por eso el Evangelio recoge una expresión que dice, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Las manos de Dios era un lugar de mayor confianza, y nosotros, hermanos, en el dolor, en la aflicción, en las tribulaciones de nuestra vida, tenemos que entregarnos en las manos de Dios, entregar todos nuestros dramas, todos nuestros dolores, preocupaciones, entregárselos al Señor, hermano. Le entrego la causa al que juzga. Amén. Cuando nos difaman, cuando murmuran, cuando dicen mentiras sobre nosotros, no salir a defendernos, como esos que dicen, quiero defender mi apellido, que me lo mancharon, quiero defenderme. No, así no tiene honor, no tiene nada. Entregue todo a Dios. Amén. Él lo resuelve mucho mejor que nosotros. Y esta es la lección que nos da el Señor. Dice, hermanos, que Él le encomendó la causa al que juzga justamente. Aquí ahora estamos estudiando la doctrina. Doctrina es enseñanza. Y una palabra que estoy casi seguro que la inventé yo, sufrología. Sufrología es el tratado, hermano, o documento sobre el sufrimiento. Eso estamos estudiando en esta tarde, metidos en este tema. Y aquí en Primera de Pedro, pero ahora capítulo 4. Primera de Pedro, el capítulo 4, versículo 12. Mire cómo dice la palabra del Señor ahí. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y ahora le llego al verso 19, primero el 16, dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios
encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Otra vez el consejo, encomienden sus almas al fiel Creador. Revisamos ese versículo 2, hermano. Allí dice, Pedro dice que no debe sorprendernos el fuego de prueba. Es decir, que la Biblia anticipa que los cristianos no están libres de sufrimiento, no están libres de padecimiento. Y dice que van a venir allí, dice, un fuego de prueba. ¿Por qué usa Pedro esta palabra, fuego de prueba? Porque este fuego, hermanos, no consume, este fuego no destruye, este fuego purifica. Cuando Dios nos pone a nosotros en una prueba en nuestra salud, en una prueba en nuestra vida espiritual, un conflicto espiritual, una prueba en la vida familiar, una prueba en la vida laboral, una prueba en la vida económica, estamos en fuego de prueba y eso no viene sobre nuestra vida para destruirnos, sino que vienen para purificarnos. Ese fuego es una motivación para acercarnos a Dios, para confiar en Dios. Y es muy triste, pero hermano, cuando el alma nos llega al cuello, recién ahí nos acordamos de Dios. Cuando sentimos que los problemas nos van asfixiando, que nos reducen la energía casi a nada, ahí nos acordamos de Dios. Pero de todas maneras, hermano, el acercarse a Dios es algo que va a purificar nuestra vida. Si usted quiere, me acompaña, si no me da atención, ahí en Primera de Pedro, bien cerquita, capítulo 1, versículos 6 y 7. Mire cómo dice la palabra de Dios. Como estamos hablando de un tema de la doctrina del sufrimiento, por eso es necesario muchos textos como los que estamos usando en esta hora, mis hermanos. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí está, hermano, afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego y se halla en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Así que, mis hermanos, dice, estás en la prueba, no se entristezca, no se decaiga, no se sienta fracasado, frustrado, no se sienta derrotado. Está usted en la prueba, dice la palabra de Dios, tiene que tomarlo con gozo, porque usted tiene una prueba, una fe que es más preciosa que el oro. Es decir, que del mismo modo que Dios trata el metal con un método purificador para enriquecerlo, Dios así nos trata en las pruebas, para que nuestra fe sea más pura y sea más valiosa, se realce el valor de nuestra fe. Y eso sucede cuando estamos en medio de pruebas. Cuando todo nos va bien en la vida, ahí andamos con una fe nomás que nos mueve. Pero cuando estamos en el medio de la prueba, esa fe, mis hermanos, esa nos purifica y nos obliga a buscar a Dios y a estar tiempo delante de Dios. Y somos insistentes y queremos que Dios nos solucione el problema y nos gozamos cuando Él nos soluciona el problema. Es lo que dice en el versículo 13. Obsérvelo ahí, dice en el versículo 13, dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. En otras palabras, dice la Biblia, no se resigne al dolor, no se resigne al lado doloroso de la prueba. Dice, no se quede de ese lado. Dice, sino tómelo con gozo, porque hay una lección, regocíjate. Esa palabra, regocijo, habla de una actitud constante de gozo. Y ahora esto nos tira así como si fuera un resorte, solamente para nuestra memoria. Decía Santiago, el capítulo 1 y el versículo 2, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis. ¿En qué cosa? En diversas pruebas. Hasta allá nos lleva la Biblia. Tened por sumo gozo, es decir, no se quede ahí afligido, preocupado, no se quede allí desanimado. Dice, téngalo por sumo gozo. Está en el medio de una prueba, está en el medio de una oportunidad para crecer, para ver un Dios más grande, para disfrutar más su presencia. Y dice, tened por sumo gozo, no una pruebita ni dos, dice, en diversas pruebas, porque el enemigo cuando se desata, hermano, se viene con todo. A eso me permite recordar cuando el Señor habló con Pedro, que dice que vio a Satanás caer como un rayo, y después el Señor le dijo a Pedro, dice, Él me ha pedido que para que sea zarandeado como trigo. Esas son las clases de prueba. El trigo en el campo, hermano, no tiene ninguna clase de protección. Ahí están esas ramitas con las espigas,
en su punta y viene el viento y sacude, zarandea eso. No hay nada que lo proteja. Y a veces el diablo nos da esos sacudones en la vida, que a veces nos hace pone a prueba nuestra fe, y a veces decimos, ¿qué hago? ¿Sigo en la iglesia? ¿No sigo en la iglesia? ¿Leo la Biblia? ¿No leo la Biblia? Oro, porque cuanto más oro parece que más aumenta la prueba, y estamos ahí como en un estado de confusión. Pero la Biblia dice, hay que aprender a tener por sumo gozo, no un gozo pequeñito, no una sonrisita, sumo gozo, una alegría grande, una alegría constante cuando estoy en medio de las pruebas. ¿Qué acaso nos llama a Dios a ser masoquista? No está hablando de eso. Está hablando de tratar de descubrir el otro costado de la prueba, del dolor, de la aflicción. En el otro costado hay gozo, hay alegría, de que aún puedo estar pasando un tiempo difícil, pero Dios está conmigo. Dios está conmigo. Eso me hace pensar que así la Biblia nos lleva de un lugar al otro. Cuando Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, le dice a Timoteo, le está diciendo, en primera defensa, nadie estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo conmigo. Y así es, en la prueba, el Señor está con nosotros. Al mismo Timoteo, en la segunda carta, capítulo 2, verso 3, que lo hemos estudiado, le dijo, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así que la Biblia, hermanos, nos advierte que los cristianos vamos a pasar tiempos difíciles antes de llegar a la gloria. Antes de llegar al cielo habrá bofetadas y habrá momentos dolorosos, pero eso nos va a ayudar al crecimiento. Por eso el Señor nunca nos ocultó ese tema. Y Él dijo en Juan 16:33, ¿se acuerdan? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que esas palabras, hermanos, nos tienen que alegrar, fortalecer, nos tienen que hacer poner bien la confianza en el Señor. Él ha tenido victoria sobre el mundo. El mundo nos puede dar toda clase de aflicción, de preocupación, de tribulaciones, pero el Señor dice, confía, yo he vencido al mundo. Sigamos sus pisadas y vamos a vencer juntos. Lo llevo por un momento a Hebreos, capítulo 11 ahora. Hebreos, el capítulo 11. Y allí el escritor nos va a hablar sobre un tema de la historia relacionado con Moisés. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios, Hebreos, el capítulo 11, verso 24. Hebreos 11, verso 24. Dice la palabra, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Quiero que recuerde esta última expresión, hermano, que tenía la mirada puesta en el galardón. Y la razón es porque lo que leíamos en Pedro en el capítulo 1 y en el capítulo 4, que hablaba de la venida del Señor también. Y ese es un tema que nos fortalece en el medio de las pruebas. Aquí Moisés no estaba preocupado de las cosas de la tierra, él tenía su mirada puesta en el galardón, porque todo esto que estamos pasando, cuando lleguemos al final, vamos a estudiar un pasaje donde Pablo dice que esto es una tribulación leve, una leve tribulación. Pero nos metemos aquí, en el verso 24, nos cuenta la posición de Moisés. Le llamaban el hijo de la hija del faraón. Y dice ahí, hermanos, al final del verso 25, que él, hermano, él prefirió renunciar a los deleites temporales del pecado. Él prefirió ser maltratado con su pueblo, con sus hermanos, que gozar los deleites temporales del pecado. Y hay algo que tenemos que decir con claridad: hay gozo en el pecado, sí, si no la gente no lo practicaría. Pero también el pecado, hermano, trae muerte, dice la Biblia. Entonces hay que advertir eso. Moisés confiesa que hay deleite en el pecado, pero él dice que son deleites temporales, de poca duración. Son deleites pasajeros, duran poco tiempo y luego viene el drama, luego viene el dolor. Mañana vamos a tener una predicación bien interesante sobre esas cosas.
Pero bien interesante. Y mire, hermano, dice aquí la palabra de Dios, dice que lo que le llevó a él a renunciar a esos deleites temporales del pecado, dice, porque él tenía su mirada en el galardón. Hermanos, hay gente en la iglesia del Señor que decide pasar por aflicción, pasan por pruebas duras, por elección propia. No es el Señor que lo pone, no es el diablo que lo empuja, sino que por sí solo elige. Toman malas decisiones en su vida, toman malos caminos en su vida, a veces, hermanos, impulsada por malas amistades. El libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 20, habla, dice que aquel que anda con sabio, sabio será, pero el que anda con necio será quebrantado. Y a veces nosotros elegimos malas amistades, un hombre, una mujer que tenemos como amistad y nos lleva por malos caminos y dice que vamos a ser quebrantados, eso quiere decir traspasado de dolor por elección propia. No es el diablo que nos empujó, no es Dios que nos puso la prueba, nosotros elegimos mal. Una mala elección nos hace sufrir, mis hermanos. Moisés, hermano, enseña aquí a renunciar a los deleites temporales del pecado, porque el pecado, esto debemos decirlo con claridad, el pecado trae infelicidad. Por eso muchos de nosotros cuando llegamos a Cristo y le reconocimos como nuestro Salvador, veníamos con una vida, hermano, hecha pedazos, una vida hecha trizas, bien malherida por el diablo y por el pecado y por el mundo. El pecado trae infelicidad, hermano. El pecado también produce desgracia, produce muerte. Y el pecado siempre, siempre nos va a obligar a vivir una vida lejos de Dios. Siempre el pecado nos va a obligar a vivir una vida lejos de Dios. Cuando estoy en el pecado no quiero venir a la iglesia, no quiero leer mi Biblia, no quiero ver a los hermanos, ni que me visiten, ni que me llamen. Porque el pecado siempre me obliga a vivir lejos de Dios. Aquí muy cerquita, si puede ir a Tito, Tito capítulo 2. Antes de Hebreos va a tener allí a Filemón y antes de Filemón va a tener a Tito, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra allí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y mire cómo dice ahora, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese pasaje habla de la venida de Cristo. Como habla de ese pasaje, anticipa un problema. Dice allí en ese versículo 12, hermano, que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. La palabra impiedad es la palabra pecado. Y nosotros tenemos que luchar contra el pecado, hermano. Tenemos que tener victoria sobre el pecado. Y dice, hay algo que nos va a dar una fuerza extra en esa batalla. Y es el saber que Cristo viene, la manifestación gloriosa. Siempre, hermano, que la Biblia nos está motivando en el Nuevo Testamento a vencer al pecado, a resistir en las pruebas, a salir airosos de las pruebas. Siempre hay un pasaje que nos está hablando de la venida de Cristo. Esa es una motivación para nosotros, mis hermanos. Escapar de la telaraña del placer en la que muchos están atrapados. Los deleites temporales, placeres temporales, se formó como una telaraña, no logran salir, no logran escapar. Por eso tienen una vida espiritual pobre, por eso hay tibieza espiritual, hermano. Por eso están como atrapados en una telaraña. Hay que escapar de eso. Uno de los que pasó por esa clase de cosas fue Jonás, ¿se acuerdan? Él eligió la dirección equivocada y terminó en el fondo del mar y terminó en el vientre del pez y fue vomitado por el pez. Y pasó aquella tempestad tremenda, elección propia, él eligió. Y a veces, hermanos, nosotros mismos nos metemos en esa telaraña y la Biblia dice, escape de eso, renuncia a los deleites temporales del pecado. Y ahora, una pregunta, hablando sobre este tema de la doctrina de la sufrología, sobre este documento, sobre los sufrimientos, padecimientos que tiene que pasar un cristiano.
La pregunta que tengo es la siguiente: ¿en qué consiste su cristianismo? Es eso lo que tenemos que preguntarnos. ¿En qué consiste mi cristianismo? Porque para algunos hermanos, hoy la gran mayoría de los que se dicen ser cristianos, el cristianismo para ellos es el poder darse gustos, el poder darse placeres, y a eso ellos le llaman bendición, lo barnizan con esa palabra, bendición. Es el llegar la Navidad y poder hacerme lindos regalos, llegar el Año Nuevo y hacerme otro regalo, y fabricarme un día de Reyes y regalarme, y todo eso, y parece que el Señor o la cruz del Calvario se volvió en una tarjeta de crédito que me brinda placeres y placeres y placeres y placeres. Y los sufrimientos que enseña la Biblia, si su cristianismo, hermano, tiene que ver con la Semana Santa, una fecha roja en el almanaque para hacer turismo y no para meditar en la muerte de Cristo, está en problema. Hermanos, muchos usan esa Semana Santa. Sí, nos vamos de viaje. Nadie recuerda que Cristo murió, que Cristo resucitó. Ellos están en la búsqueda de ese placer, porque el cristianismo para ellos es eso, de tener un Dios que le da todas estas clases de cosas. Nunca tienen pruebas, nunca tienen dificultades. Y la razón que nos hace sospechar es porque no viven un verdadero cristianismo. Hermanos, la hipocresía no es un valor. La hipocresía es un pecado. Y digo esto porque hoy se escucha muchos cristianos: ay, yo tengo un Dios maravilloso, y lloran y hacen: ay, sí, me dio esto, mire, tengo mi auto, tengo mi casa, tengo mi oficina, esto, y mire la clase de celular que tengo, y hermano, y después tienen vidas huecas, vacías, hermano. No producen nada, jamás hablan del Evangelio con otra persona, no tienen buenos testimonios, pero ustedes lo escuchan hablar. La hipocresía, hermano, no es un valor, la hipocresía es un pecado. Lo que estoy queriendo decir es que hoy se vive mucho en un cristianismo fingido, en un cristianismo que es hipócrita, un cristianismo que es superficial, no es un cristianismo verdadero, y de eso hay mucho en nuestro tiempo. Tenemos que ver un poco nuestra identidad, nuestra historia como bautistas, y lo que son los evangélicos. Ve que esa palabra ha retomado fuerza, la palabra evangélico. Nosotros no somos evangélicos, nosotros somos cristianos bíblicos. Los bautistas siempre nos hemos considerado como sinónimos de la Biblia, no con una porción de la Biblia. Estamos identificados con la Biblia entera. Porque en el año 1947 surgió en el mundo un movimiento que no quería estar apegado a la Biblia, es decir, no quería ser fundamental, pero tampoco quería ir al otro extremo de ser liberales. Y entonces inventaron la palabra neoevangélico. Y eso es todo lo que usted ve por ahí, son todos neoevangélicos. Ellos, ustedes lo van a ver, dicen: no vamos a ganar almas, no vamos a predicar el evangelio, vamos a hacer marchas por Jesús. Y ahí andamos en las marchas. Ves que somos muchos. Lo que pasa en Bolivia, hermano, ahora, vieron todo eso en la Biblia, ahora en la casa de gobierno, y la Biblia acá, y andan cristianos. A mí me da pena, yo todavía no tuve la oportunidad de hablarle. Bautistas, hermanos, están metidos con gente como el líder, el que se presenta ahora por Santa Cruz. Él anda con la Virgen, hermano, y habla de Dios y de la Biblia, y ahí andan los cristianos buenos hablando de él. Ellos son de unas logias, son de unos movimientos del ocultismo, y usan el nombre de Dios. Es la moda de usar el nombre de Dios en vano. Y en uno de los mandamientos es señalado como un grave pecado. Dios dijo: no usarás el nombre de Dios en vano. Y hoy ahí usted lo ve, y lo vio en Brasil con el presidente que tienen ahora, y todos esos movimientos que lo apoyaron, y por todos lados se están levantando supuestos cristianos, usando el nombre de Dios en vano, y hablando el nombre de la Biblia, y haciendo cosas terribles en el nombre de la Biblia. Esos son los neoevangélicos. Ahí todo es tolerado, menos una buena predicación de la palabra de Dios. Cuando usted les entra a hablar de la Biblia, dicen: no sea tan extremista. O le dicen: no sea tan legalista, no lo tome tan en serio. Bueno, mire que la Biblia es un libro anticuado. Ellos se la tratan de justificar. Mis hermanos, este asunto de los neoevangélicos, de los falsos profetas que abundan en las iglesias hoy, no predican jamás, hermanos. Ellos hablan de que un cristiano va a padecer, que un cristiano va a sufrir en su vida. Ellos no, todo está bien, todo está fenómeno. Eso se llama la doctrina del positivismo. Y esa doctrina del positivismo no viene de la Biblia, viene del budismo.
Hay que estudiar eso. Por eso ellos les regalan bendiciones. Yo te bendigo, hermano. Yo no quiero que usted me bendiga. Yo quiero que Dios me bendiga. Yo declaro, yo decreto. Yo no quiero nada de eso. Yo quiero que Dios sea el hombre. No quiero poder humano. Todo eso es positivismo, hermano. En las doctrinas que ellos se llaman las conquistas territoriales. En estos últimos años se juntan acá lo hicieron en el Congreso, cuando fue el tema de la discusión del aborto, se juntaron las iglesias y se tomaban de la mano y rodeaban el Congreso. Antes rodeaban las ciudades, y dice, para que Dios entregue esta ciudad en nuestras manos, y todo ese tipo de cosas, bueno, eran todo payasadas al fin, pero era tratar de hacerse ver, de hacer algo visible. Y hermano, lo único que es visible es ir de dos en dos, casa por casa, puerta por puerta, predicando. Ese es el mandato. Lo otro es todo payasado. Los nuevos evangélicos. Y se juntaban ahí. ¿Se acuerdan del festival Luis Palau en el Obelisco? 500.000 de personas juntaron. Y así todos esos grandes movimientos, y Calle Luna y no sé cuánto, un montón de gente que ni usa la Biblia. Ni usa la Biblia. Y entonces, mis hermanos, miren, esta semana usted estuvo mencionando ahí sobre un pastor que estuvo en un programa de radio, ni tenía la Biblia, ahí después le voy a decir cuál es. Ni tenía la Biblia, el pastor, le hacían preguntas, y le hicieron preguntas sobre la fornicación, y él dice, bueno, yo le digo a mis hijos que se cuiden, que su hija, pero así hablaba él. Yo me quería morir, hermanos, literalmente. Escucharon, tiene una iglesia de 10.000 personas en el culto. Y después, cuando le preguntaron sobre el aborto, él nunca dijo, mire, esto es un crimen porque la Biblia dice así. El hombre va a decir, bueno, hay que contemplar las posiciones en el Congreso y en el debate. No, hermano, el Hijo de Dios tiene que decir, nosotros estamos a favor de la vida, Dios es promotor de vida, Dios no está a favor de la muerte. Esos son crímenes de ley, fundamental con la Biblia, hermano, que es nuestra creencia, no de caer simpático ante la opinión pública, porque eso es el neoevangelicalismo. Son los neoevangélicos. Por eso no los persiguen, por eso dicen, qué interesante, miren qué abiertos que son. Miren qué comprensibles que son. Hermano, el hombre de Dios siempre va en contra de la corriente, porque la Biblia nos enseña que debemos ir en contra de la corriente de Dios. Es que algunos no están bien fundamentados en la palabra, algunos no están bien comprometidos, algunos no están dispuestos a recibir la bofetada, los cachetazos, los ataques del diablo. Algunos son como los gatos, caen siempre bien parados. Pero el cristianismo tiene que ir a fondo, su prédica tiene que ir al hueso. Él no tiene que buscar caer bien a la gente. El verdadero cristiano tiene que buscar agradar a Dios predicando todo el consejo de Dios. Este hombre de la tele me puse y encima hoy lo vi de nuevo, ahí apareció. Y tenemos amigos en común, pero amigos en común. Y hablaba de todo ese tipo de cosas, hermano. ¿Qué la Biblia si ni la tenía ahí? ¿Cómo puede un pastor andar sin Biblia? ¿De qué va a hablar a esos programas entonces? ¿Qué es un panelista? ¿Qué es? Volvemos aquí, hermano. Toda esta gente que anda predicando eso, que le dan bendiciones, que se enriquecen, que yo soy súper feliz, yo soy un hijo del reino, y algunos dicen yo soy un payaso del reino y hacen publicidad, payasitos del reino, y cosas así. Hablan mucho del reino, pero no hablan nada del infierno. Hablan mucho del cielo, pero no hablan nada de la condenación eterna. Esos son los neoevangélicos. Hermano, el cristiano verdadero dice las cosas como es: hay un cielo y hay un infierno, va a haber un juicio, una condenación, un castigo para aquel que le dio la espalda a Dios, aquel que despreció la salvación en Cristo. Hay que hablar las cosas como son. No hay que dibujar, no somos Pablo Picasso para andar dibujando, ni Salvador Dalí. Somos cristianos y hay que decir las cosas como la Biblia los dice. A esta gente les hacen los reportajes en la salida de los cultos. Son un pueblo súper feliz, no tienen pueblo, no tienen dificultades, todo que va bien, la vida les sonríe, pum, para arriba. Así hablan. Pero mire, la Biblia habla, hermano, que aquel que anda a los pasos de Cristo, ese va a padecer aflicción, va a padecer persecución. La Biblia anticipaba todo este tipo de cosas, mis hermanos. Por eso, hermano, hoy toda esa clase de cristianos se les llama los cristianos dulces. Ahí en
Estados Unidos les dicen los sweet men, los hombres dulces. Son hombres afeminados, amanerados. Este hombre que estaba en la radio hablaba así todo y hacía gestitos. Ni siquiera quiero repetir aquí. Y así, hermano, y se comportan todos con una terminología tan delicada. Se lo voy a decir directamente, amariconados son, hermano. Y eso en Estados Unidos es una moda, se llaman los sweet men, los hombres dulces, los hombres suaves, porque son aquellos hombres, hermanos, que utilizan eso como un método de conquista de las mujeres y se someten a las mujeres y las mujeres le dicen: tenés que cambiar esto, tenés que cambiar lo otro, dejar eso, vestirte así, peinarte así, y después la mujer lo transforma tanto que dice: sabés que no me gusta, me voy con aquel otro. Así hacen, hermano, así hacen esos hombres que se prestan a esos jueguitos y hasta comparten las punturitas con las mujeres y la pinza de depilar. Todo eso se ve, hermano, en ese mundo de los neoevangélicos. Y todo eso usted lo ve en los predicadores, en la televisión. Miren las cejas, cómo se las recortan, se las marcan. Y algunos lo ven con un arito aquí en sus orejas y sus cosas y sus uñas, muchas veces con unas pinturas como que son fosforescentes, no sé qué, son bien notorias, y las uñas bien recortaditas, ahí no hay nada cortado así a corta uña, ahí a la fuerza. Se han tomado su tiempo, porque la imagen que proyectan, esa imagen de hombres dulces, y eso lo utilizan como conquista. Muchos de estos hombres se hacen los afeminados como un método de conquista de las mujeres, y lo hacen a eso en las iglesias, mis hermanos. Bueno, yo lo que puedo decir es que todavía hay muchas mujeres que les gustan los hombres verdaderos, no todo esto suavizado, afeminado. El hombre tiene que ser hombre, eso para los solteros acá, compórtense como hombre. Y esta gente, mis hermanos, tibios y amanerados, ellos ignoran que hoy, en el día que vivimos, en diciembre del año 2019, hay 250 millones de cristianos perseguidos en el mundo, 250 millones de hermanos nuestros en la fe que están siendo perseguidos en el mundo. Esta semana que pasó, un pastor joven, 30 años quizás, 2 o 3 años más, lo llevaban ahí, hermano, en la horca y tenían la soga y el pastor se estaba sonriendo. Y dice: porque tenía la certeza, dice, con Cristo. Esto fue en Irán. Esta semana, hermano, un niño llorando ahí porque su padre dejó de ser musulmán y creyó en Cristo como el Salvador, y lo fueron a buscar y lo llevaban a la horca. Esto fue 2 o 3 días atrás. Y ahí estaba su hijo llorando en el piso, gritándole que no maten a su padre. Y en estas iglesias, hermanos, parece que todo el cristianismo no ven todo lo que padecen nuestros hermanos, las grandes persecuciones que hay. Hace un poquito más de un año, ahí en Texas, entraron en una iglesia bautista, 9 mataron ahí con un fusil automático. ¡Pum! Esto está pasando en el mundo. El fin de semana anterior, en Etiopía, hermanos, quemaron templos cristianos y quemaron a pastores con su esposa y sus hijos. Pero todo esto, todo es felicidad, todo es alegría. El verdadero cristianismo es el que la Biblia enseña, y que iban a padecer persecución los verdaderos cristianos, iban a pasar tribulaciones, iba a haber aflicciones. Por eso hay que aprender esta doctrina, hermano, de la sufrología, que en el medio del sufrimiento yo tengo que seguir siendo fiel a Cristo. En el medio del sufrimiento yo tengo que seguir caminando por mi Salvador. Bueno, los voy a llevar a la parte final de nuestro mensaje. Les voy a llevar al Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, el capítulo 15. No es el último texto, pero entramos ahí en la recta final. Evangelio de Juan, el capítulo 15, versículo 18, perdón. Juan 15, verso 18. Ahí vamos a escuchar las advertencias del Señor sobre estos tiempos difíciles. Juan 15, verso 18, dice el Señor: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El Señor aquí utiliza una palabra fuerte, la palabra aborrecimiento o la palabra aborrecer. El mundo, hermano, nos aborrece, nos trata con desprecio. Ahora, si el mundo le está haciendo caricia y todo, usted no se está identificando como un cristiano. El verdadero cristiano siempre sufre maltrato,
persecución, se levantan calumnias, mentiras, difamaciones sobre él. Siempre está envuelto en alguna tormenta de la que el Señor le tiene que proteger. Pero aquellos hermanos que no tienen un cristianismo de cara a la gente, esos reciben lo mismo del mundo. Pero dice el Señor que el verdadero cristiano va a ser aborrecido por el mundo, y explica la razón, porque ya no somos del mundo. Cuando creímos en Cristo como Salvador, somos ciudadanos del cielo. Y esto Pablo le dijo a los Filipenses, capítulo 3, verso 20, le dijo que, hablando acerca del Señor, que nuestra ciudadanía es celestial, desde donde también esperamos al Salvador. ¿Por qué lo esperamos? Porque Él nos va a llevar a casa. Allá es nuestro hogar. Allá es nuestro hogar. Y miren, mis hermanos, las persecuciones en el mundo hoy a los verdaderos cristianos, los intolerantes lo están tomando como un pasatiempo, como una diversión. Ya explicamos los otros días todo lo que pasaba en Corea, lo que pasa en China. En Corea, cómo sufren nuestros hermanos en las cárceles, cómo le lavan el cerebro, lo llevan a campos de trabajo forzoso y todo eso, cómo en las iglesias no le ponen cámaras para vigilarlo, no dejan bautizar. Tremenda la persecución que hay. China, Corea son de los países donde hay más persecución, y los países de África como Marruecos y Etiopía y eso, mucha persecución, mis hermanos, mucha en estos días que estamos viviendo. Y la prensa promueve todo eso, trata de darle popularidad para que más gente se levante contra los cristianos. Parece ser como que el mundo eligió un lema que dice: haga patria, mate un cristiano. Todos están, hermanos, en la mira del diablo. Y el diablo, como un francotirador, siempre está esperando su oportunidad para dar el tiro certero y terminar con los cristianos verdaderos. Pero hay que estar preparados, hay que ir adelante, hermanos. Nosotros no formamos parte de la cultura mundana. Por eso ellos nos aborrecen. Nos invitan a una reunión de asado y iríamos, pero como hay mucho vino y mucha cerveza, no vamos. Y si ustedes son unos amargados, ustedes no se divierten. ¿Y qué borrachera hay, qué diversión hay en terminar en una borrachera, tirado en una plaza, en una esquina? Porque el patrullero le llega a la casa y le dice: señora, esta cosa de su marido, si lo dejamos. Usted ya conoce todos esos espectáculos tristes. Y entonces, mis hermanos, ellos dicen: no, ustedes son amargados, ustedes prohíben cosas. Hermano, el mundo nos aborrece porque no somos parte de su cultura. No somos parte de la cultura. Y nuestra opinión, hermano, y nuestra postura doctrinal es una piedra en el zapato para ellos. Ellos dicen: ustedes, los cristianos, con sus doctrinas nos agravian, nos ofenden a nosotros. En los días que estamos viviendo, cuando nos manifestamos en contra de aquellos del aborto legal y gratuito, decimos: no, eso es un crimen, es un asesinato. Y ella dice: no, eso es un montón de células, eso no es vida, y querían ahí discutir y todo eso. Pero la Biblia dice claramente, hermano, que la persona ya comienza, hermano, allí en el vientre. La Biblia habla claramente, desde el inicio, hermano, ya está, hay una vida ahí, desde la concepción. Pero ellos quieren dibujar y usar términos rebuscados y posturas complicadas. Dicen: pero la mujer tiene derecho a hacer lo que quiera sobre su cuerpo, pero no sobre la otra vida que está dentro. Ahí ella no tiene derecho. Y entonces les molestó mucho. Y dicen: porque nosotros como hijos de Dios no podemos legitimar el crimen. No podemos legitimar. Y ellos, hermanos, están sacrificando niños en el altar del aborto. Y hablan de la gente que muere, y cuando mostraron las estadísticas reales, había unos 350 casos. Y había alguien ahí en la televisión que decía que cada 54 minutos se sacrificaba un niño. Y así manejaban estadísticas, hermano, que no tenían. Y ellos mismos nunca lograron cerrar una casa de aborto clandestino. Nunca. Dijeron: mira, aquí estamos con la prensa, aquí estaban haciendo aborto clandestino, venimos, ahora va preso se cierra este lugar. Nunca sucedió. En la historia argentina, hermano, hay 2 casos registrados desde el año 1984 a esta parte. 2 casos registrados de lugares de aborto clandestino cerrados con gente presa. ¿No? Y cómo todo eso que nos dibujaron, y esas grandes movilizaciones y todo eso. Hermano, el cristiano es aborrecido porque el cristiano dice: nosotros estamos a favor de la vida, nunca vamos a legitimizar el crimen de los indefensos, de los bebés.
estamos a favor de la vida. Y cuando nosotros, hermanos, nos opusimos a la marihuana libre, querían marihuana, dice, porque ahora hay una ley que pueden andar para el consumo. Antes ni eso. Pero dice, ahora queremos marihuana libre y queremos cocaína libre. Y esta semana el que era el presidente del Uruguay, Pepe Mujica, esta semana lo dijo ahí, dice que habría que legalizar todas las drogas y tratar la drogadicción, dice, como un problema médico, un problema de salud. Dice, así los médicos los atienden verdaderamente y no los dejamos en manos de los narcotraficantes. Esta semana lo dijo, esta misma semana. Y así andan promoviendo. Y nosotros sabemos, hermanos, que la droga es dañina en cualquiera de sus formas. Y aún vamos más allá. Señalamos al alcohol como uno de los principales destructores de la vida humana. El alcohol también es una droga. Sin embargo, tiene una aprobación en nuestra sociedad. Hermano, el cristiano tiene que tener un mensaje bien claro. Estamos en contra del matrimonio de iguales, porque la Biblia dice que Dios lo creó, varón y hembra. El matrimonio para Dios es la unión de un hombre y una mujer, no de dos hombres, no de dos mujeres. Y cuando nosotros levantamos la voz contra eso, nos dicen cada clase de piropo. Y estamos en contra de lo que se llama el divorcio unilateral. Porque hay gente, hermano, que está casada y un día va y dice, no, pero usted no está casado. Su esposa se divorció de usted, mira, aquí está el documento. O sea, no necesita las dos firmas, va uno de los integrantes del matrimonio y hace y se divorcia. En muchos países está sucediendo esto. Y nosotros estamos en contra del divorcio, estamos a favor de la familia, a favor de la unión. Y ahora, hermanos, yo esto no lo podía creer en el año 1994 en los Estados Unidos. Un padre que fue a la cárcel en el vecindario donde yo estaba, porque le había dado unos chachá ahí a su hijo. A su hija era una mujer, señorita ya, como de 15, 16 años más o menos. Y la chica llamó a la policía, vinieron y lo llevaron al padre preso. Pero pasaron los años y ahora eso llegó aquí. Cualquier niño puede llamar, denunciar, ¿no? Y entonces los padres ya no pueden corregir a sus hijos. Mis queridos, la Biblia dice claramente, en el libro de los Proverbios, dice el capítulo 23 y el versículo 13, dice, corrige al niño con vara, no morirá. Corrige al niño con vara, no morirá. Oh, y los psicólogos y todo esto ahora de los derechos, ay no, qué escándalo, ¿cómo le va a golpear al niño? Usted no le va a golpear en la cabeza. Por algo Dios le dio unas partes blandas en su cuerpo, ¿no? Ahí tiene que tocar. Y Dios dice, corrígelo con vara, no morirá. No le dé un palo en la cabeza. Así no va a perder. Pero corríjalo, porque hay zonas donde usted lo puede tocar y lo va a orientar a su hijo. ¿Saben qué, mis hermanos? Ahora con este asunto del ESI, la educación sexual integral, quieren educar a nuestros niños. Los niños tienen que ser educados por los padres en la vida sexual, porque todas estas cosas, hermano, hace una semanita atrás, una discusión por mi nieta, ahí discutiendo sobre este tema. Y allí en el colegio ellos les enseñaron, dicen que no saben si son hombres o si son mujeres. Entonces yo les estoy diciendo, vos sos una mujer, estás bien definida, son esos perversos los que te siembran dudas, porque vos estás bien definida como mujer. Hermano, eso están haciendo y nosotros como cristianos levantamos la voz contra eso, porque los padres son los que tienen que educar a los hijos. Que hay padres vagos, que hay padres que no se quieren informar, eso es otra cosa, pero Dios le da esa responsabilidad a los padres para instruir a sus hijos en todos los aspectos de la vida. Yo no voy a entregar los hijos al Estado para que los eduquen los perversos y los inmorales, que ellos eduquen a sus hijos. Yo no me opongo a eso. Pero los cristianos tenemos que educar. Y cuando levantamos la voz en eso, ¡wow! Ahí vienen los ataques, hermanos, nos atacan con dureza. Le diré a esto, hermano. En el Uruguay ahora se aprobó hace 2 meses nada más una ley para que el Estado se haga cargo de los implantes de senos y de cola en los travestis y los trans y todo eso. Y todo ese oleaje viene, porque todo eso es regional, hermano. Todo eso avanza como una plaga. Hermano, ¿por qué no hacen gratis el tratamiento del cáncer de mamas? ¿Por qué no hacen gratis la quimioterapia? Que si alguien quiere ser un travesti o entrar en su elección, que se pague él su gasto. ¿Por qué tengo que pagar yo el pecado de él? Ese
confiese su pecado. Él tiene que hacerse responsable, no el Estado, no la gente con sus impuestos. Por eso los bautistas creemos en la separación de la iglesia y el Estado. Nosotros no creemos como la religión católica. ¿Por qué yo tengo que pagar el culto de ellos? Que se paguen su propio culto. Nosotros nos pagamos nuestro culto, nos pagamos nuestro alquiler, el impuesto, la luz, el agua, el gas, todo lo que tenemos. Cada uno, ¿no? Separación de la iglesia y del Estado. Porque eso de tener una iglesia oficial hace a otras personas de segunda categoría. Porque los que valen son los que son del oficial. No mucho tiempo atrás, hermano, en el mundo laboral, cuando usted iba a buscar un trabajo y le preguntaban su edad, sus estudios, todos los datos, le decían, ¿y su religión cuál es? ¿Por qué tiene que saber mi religión? Yo puedo tener cualquier religión, soy un hombre libre. Claro, yo no tengo problema de decir soy un bautista fundamental independiente. Pero cuando le hacen esa pregunta, es porque ya usted es una persona de segunda. Si no es de la religión oficial, entonces no hay prioridad para darle el trabajo. Era un modo de descalificar. Mis hermanos, cuando usted se manifiesta a favor de la Biblia, a favor de la palabra de Dios, a favor de la doctrina de la Biblia, va a padecer persecución. No es todo alegría, no es un festival de caricia de la vida. El mundo, hermano, ataca a los cristianos. El Señor lo dijo claramente: seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Esa palabra aborrecido implica un desprecio, un rechazo. Y si tú eres bien aceptado en todos lados, porque no te estás manifestando como cristiano. Y ahora, para terminar, dos pasajes. Uno en 2 de Corintios y el otro en Job, y ahí vamos a terminar por hoy. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 17. 2 de Corintios 4, verso 17. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 17. Dice la palabra de Dios: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Hermano, lo que dije al comienzo, en este transitar hacia el cielo, hacia la morada celestial, vamos a recibir muchas bofetadas, muchos castigos, vamos a ser metidos en muchas pruebas, en muchas persecuciones, vamos a padecer difamaciones, mentiras en contra de nosotros, se inventarán cosas sobre nosotros. Pero Pablo dice, mientras vamos en esto, en ese camino, dice una leve tribulación. ¿Sabe qué es la palabra leve? Algo livianito, es una pelusa. Se traduce así como la palabra pelusa, una pelucita. Es decir que cuando nosotros, hermanos, analizamos nuestro sufrimiento y nos comparamos con los sufrimientos de Cristo, lo nuestro es una pelucita, es algo pequeñito, livianito. El Señor sí que sufrió, de verdad. Y dice Pablo, dice, mientras nosotros padecemos esta leve tribulación momentánea, porque ya cuando estamos con el Señor, ahí vamos a estar en familia de verdad. Ahí vamos a estar ya en nuestra familia eterna, en la presencia del Señor. Dice aquí, Pablo dice, todo esto produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Que vengan todas las pruebas que tengan que venir, porque eso confirma mi fe y confirma mi destino. Cuantas más pruebas aparecen en mi camino, eso confirma dónde voy a estar de eternidad. Voy a estar con el Señor. Dice la Biblia que si nosotros sufrimos con Cristo, esto le dijo Pablo a Timoteo, vamos a reinar también con él. Y entonces hay iglesias que no sufren nada, que todo le va bien, que salen de su culto y todo es pizza y chocolate y helado y diversión y paseos y todo eso. ¿Qué cristianismo es ese? Están bien cómodos en el mundo. Estos ni se van a querer ir cuando Cristo venga. Están tan cómodos aquí en el mundo. Pero terminamos con Job. Job capítulo 23. Job el capítulo 23. Versículo 10. Y mientras vamos a ese capítulo, hermano, yo les voy a recordar, solamente recordar algo que dice Apocalipsis 21:4. Dice que allá en el cielo no habrá más llanto, no habrá más muerte. Dice, y Dios va a enjugar toda lágrima. ¿Y cómo? Si la pasaron tan bien acá en las iglesias, ¿qué lágrima? Pero los verdaderos cristianos, los que han sufrido por la causa de Cristo, dice, Dios va a enjugar toda lágrima.
También habla el libro de Apocalipsis, que Juan le pregunta, dice, ¿y estos quiénes son? Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y estaban ahí rodeando el trono y ellos iban a ser consolados. Hermanos, los verdaderos cristianos son los que pasan por esas pruebas difíciles, esta doctrina de la sufrología. Ahora, dice aquí, hermano Job, el capítulo 23, versículo 10, y aquí vamos a terminar. Dice la palabra de Dios así, dice, mas Él conoce mi camino. Después de todo lo que sufrió Job, todo lo que nosotros sabemos de sus sufrimientos tremendos, dice, mas Dios conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Lo que decía Pedro, una fe refinada como el oro. Dice, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Lo que dijo Pedro, ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Dice aquí en la parte final Job, dice, del mandamiento de sus labios nunca me aparté. Guardé más su palabra que la comida. Y eso que nos gusta comer, hermano, pero hay que valorar más. Eso habla de nuestra responsabilidad. Cuidado, porque la palabra de Dios es la que nos va a sostener en las duras pruebas. La palabra de Dios es la que nos va a sostener en medio de las tribulaciones, del tiempo de aflicción, en el medio de los ataques más duros sobre nuestra vida. La palabra de Dios es la que nos mantiene firmes. La doctrina de la sufrología. Este es un tratado, es un documento de cómo mantenerme firme en el medio de las pruebas, del dolor, de la aflicción, de las persecuciones. Pero nosotros como Job, mis hermanos, tenemos que seguir el camino del Señor y tenemos que salir con una fe más valiosa que el oro mismo. Bueno, que Dios bendiga su palabra en este día, hermano, y creo que tenemos muchas cosas aquí para atesorar en nuestra vida.